Hay momentos en los que no tienes opción, donde te toca elegir entre lo difícil y lo imposible. Para mí, ese momento fue tener que elegir entre 9 exámenes finales. Sí, 9, de la uni y de la PUC. Y todos, absolutamente todos, se cruzaban. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que la única salida, los exámenes de recuperación, también coincidían. Pero cometí un error, uno que cambió mi vida por completo. No fue la planificación, fueron las consecuencias de ignorar a mi cuerpo. Aquello que pensé iba a aguantar se desplomó en el peor momento posible. Esta es la historia del precio de estudiar en dos universidades, la uni y la PUC. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Para entenderlo tenemos que retroceder. Remontémonos a un 24 de noviembre del 2024. Con una preparación de 3 años para la uni, ahí estaba yo, dando el examen de escolares de la Católica. La razón, quería tener una noción de cómo era el examen de admisión y así estar más preparado para la uni. Y aunque quedé en la Católica, no ingresé a la uni. Ese fue el primer golpe. Así que con lo único que tenía, me metí al ciclo introductorio de la Cato. Pero la uni no se iba a escapar. Durante esos 2 meses retomé mi preparación como loco y funcionó. Ingresé a Ingeniería Aeroespacial, la carrera que soñaba hace los 6 años. Y en ese momento tenía 2 vacantes, o eran 3. Resulta que incluso antes de la Católica me habían aceptado en el programa NCUK de la UPC, un programa donde estudiaba su año aquí y 3 en una de las 100 mejores universidades del mundo. Básicamente era un pasaje directo al extranjero, pero era imposible. Logística, tiempo, dinero, era insostenible. Tuve que tomar una de las decisiones más difíciles, rechazar el NCUK y perder esa oportunidad. Capaz fue un error, pero sueños son sueños. Quería saber qué se sentía estar en la uni, pero no quería descuidar la PUC. Necesitaba respuestas. Había beca por quedar primero, podría convalidar cursos y adelantar ciclos. Además, dudaba un poco. La carrera era nueva en la uni. Éramos solo los 30 primeros, y si no funcionaba, con esas dudas y preguntas sin responder, decidí seguir en la PUC y estudiar en 2 universidades al mismo tiempo. Pero la realidad golpea fuerte. No había beca. Y no se podría convalidar nada. Para entonces ya estaba medio ciclo. Retirarme ya no era una opción. La única salida era hacia adelante. Y así fue. Sobreviví a los parciales, prácticas, proyectos y laboratorios. Hasta que llegó el punto crítico final. Los exámenes finales. El momento que lo definiría todo. Y así empezó el infierno. 3 semanas de 9 exámenes finales. Los días y las noches se mezclaban. Ya no existía un lunes o un miércoles, solo existía el siguiente examen. No dormía, estudiaba desde medianoche hasta las 4 de la mañana. Y de ahí, directo a la biblioteca a seguir estudiando. Mi vida era un ciclo de biblioteca, examen y transporte. Pero mi cuerpo dijo basta. Empecé con fiebre, un dolor horrible, pero yo lo ignoré. Tomaba pastillas y seguía. Ese fue mi error más grande. Los horarios se cruzaban todo el tiempo. Tenía que elegir, faltar a la uni o a la PUC. Al final elegí salvar a la uni. Sabía que podía recuperar los exámenes de Católica después, o eso creía. Rendí el examen y en lugar de descansar corría a estudiar para el siguiente. Aprobé cálculo, aprobé geometría descriptiva, pero cada prueba era una victoria vacía. El costo era mi salud. No podía caminar bien, no podía sentarme, no podía dormir. En el momento más crítico, mi cuerpo se desplomó por completo. De milagro, aprobé 13 de los 14 cursos, pero había sacado 7 en química de la uni. Necesitaba un 9. Tuve que jugármela en el sustitutorio y volví a sacar 7. Sí, jalé un curso. Después de todo eso, de la desvelada, de la fiebre, de ignorar el dolor, al final mi cuerpo cobró la factura y me hizo fallar. No pude. Y el golpe final vino después. Fui al doctor y el diagnóstico fue claro. Necesitaba una cirugía de inmediato. No diré qué tenía. Pueden preguntarlo en el chat si gustan. Esas fueron las consecuencias reales. Jalar un curso y necesitar cirugía. Todo por no escuchar a mi cuerpo. Pero, ¿cómo surgieron realmente las cosas? Todo empezó un lunes donde me amanecí para dar mi examen de física. Acabando el examen, fui a la biblioteca a estudiar un rato. Al salir fue cuando de verdad sentí el verdadero mareo. Pero no me pensaba ir. Quería vivir una experiencia ahora amanecida en la universidad. Grave error. Eran 2 días que me llevaba amaneciendo. A las pocas horas ya estaba mal. Salí con algunos amigos a comprar pastillas y una pizza. Gente, vamos a salir a la farmacia para comprar una pizza también. Amanecerse para cálculo. Bueno, yo voy a estudiar 5 temas de geometría descriptiva. Menos de ya. Se elimina.
Toca sacar más de 13. Se puede, gente, se puede. Al regresar, la facultad ya estaba vacía, con lo que nos fuimos a la biblioteca a seguir estudiando, pero yo estaba prácticamente durmiendo de lo mal que estaba. Esa noche vomité 10 veces, mi cuerpo me suplicaba que parara, y ahora sí, seguí. Di el examen de cálculo, al día siguiente de descriptiva, y al otro de fundamentos del cálculo en la PUC. Todo esto para pasar al examen final de química en la uni. Justo después de los exámenes, tuvimos nuestra despedida de promoción. Fue un ciclo maravilloso, donde compartí con todos los de especial por 4 meses. De ahí nos separaríamos hasta quinto ciclo, cuando nos volvamos a encontrar en el mismo salón. Fui a recuperar los exámenes de la católica. En ese momento la infección ya había avanzado, con lo que era difícil caminar. Estoy imposibilitado de caminar. Estaba fiebre con toda la anterior semana. Al menos ha pasado. No ha pasado ni un curso todavía. Pero está pronto a suceder. Ahorita yendo a nuestro examen especial o sustitutorio en la Cato. Solo di 3 de 5 exámenes finales. Los que me faltaron eran química y comunicación académica. No pude darlos, por un cruce de sustitutorios y por unas láminas que debía entregar para geometría descriptiva. Al día siguiente comenzaba mis exámenes sustitutorios en la uni. Por el sustitutorio de geometría descriptiva. A recuperar la nota del parcial. Ya pasé sin dar parcial, pero igual se tiene que ponderar, ¿no? Sinceramente, estaba traumado con ese curso. Después de una verdad parcial por un cruce con el examen de TOEFL de inglés, lo puse en mi lista de cursos de riesgo. Y como sabrán, si vieron este video, ya habían 2 cursos seleccionados. Imagina, y COAC y laboratorio, esas son las únicas 2 cosas. Aparte de eso ya ni nada. Todo esto me llevó a descuidar un curso que andaba acechando desde las sombras, química. Pero continuando con la historia, di el examen de descriptiva y al salir me quedé jugando una partida de ajedrez. En vivo desde la PUC con Paul Cosi. ¿Este es el video, Paul? ¿Dónde aparece? ¿Qué video? Oye, no me ves en nada después de que te denuncié. ¿Me denunciaste, hermano? Sí, por terrorismo. Por terrorismo. Pero el mayor miedo estaba por comenzar. Estudiando química. Para el final. Bueno, no para el final, para el sustitutorio. Acá. Estamos haciendo unas preguntas a DeepSeek. Evidentemente para profundizar el tema. Ya son las 8:40 de la mañana. El examen empieza a las 10 y desde acá hasta la 1:40 minutos, así que te voy a apresurar el paso. Y ya de acá a las 9 termino de estudiar y me voy. ¿Qué tal? Química. Wow. ¿Qué tienes? Luego solo quedaba dar el último examen, el sustitutorio de física. Contenido, mano. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? 6. Tienes que hacer 3 nomás y llevar. 3 y no. Bueno, gente, por fin acabaron los sustis. Ahora sí, lo que queda es seguir estudiando porque creo que hay un curso que es muy probable que no lo haya pasado, que es química. Una probabilidad de 8 de 10. Pero bueno, aparte de eso, todo se aprobó. Eso creo. Bueno, física. Sobrado, yo diría. Aunque también pensé de sobrar en el examen, pero no sé cómo de un 15 pasa a 4, pero bueno, ya errores comunes, ¿no? Y ya por fin era libre. Aquel sentimiento de libertad que se siente después de haber estudiado en 2 universidades es indescriptible. Ya solo quedaba terminar de hacer mi video, dando mi experiencia de estar en 2 universidades, y acababa. Pero las cosas no surgieron así. Como comenté antes, debí ir al hospital, donde me enteré de la enfermedad que tenía y que había jalado química. Pero aún así, a pesar de haber aprobado todo en la PUC, yo elijo seguir estudiando en la uni. Conocí ambas caras de la moneda, que me hicieron cambiar mi forma de pensar. La razón es compleja, por lo que pienso hacer un video hablando de ello. Pero continuando con la pregunta al inicio, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Valió la pena? Sí. Aprendí que no puedo empujar mis límites más allá de lo que creía posible. ¿Lo recomiendo? Absolutamente no. El precio de estudiar en 2 universidades no solo es el tiempo o el estrés, es tu salud, es tu bienestar mental. Quería ser un superhéroe, pero aprendí que soy humano. La lección final no fue sobre fórmulas o ecuaciones, sino sobre el balance, sobre escuchar a tu cuerpo y sobre saber que a veces soltar un poco el control no te hace débil, te hace inteligente. Este fue el error que casi arruina mi carrera, pero que al final me enseñó a vivirla. Mi meta es en el extranjero. Ojalá un curso quizás bloquee dicha meta por un tiempo, pero no la detendrá. Seguiré compartiendo todo esto con ustedes, no solo lo académico,
sino también lo que aprendo sobre desarrollo personal. Muchas gracias por su ayuda y por todas sus palabras de motivación. Las conservo todas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.